Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, estoy teniendo muchos inconvenientes con internet, por lo que bueno, voy a intentar grabar la clase, subirla a YouTube y o mandárselas por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo que íbamos a ver hoy, ¿sí? Era el tema de proyecciones, ¿sí? Como para continuar con lo que veníamos viendo, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir qué es una proyección, ¿sí? Una proyección de un punto cualquiera P sobre una recta al pie P' de la perpendicular bajada a la recta desde el punto P. ¿Qué significa todo esto que acabo de leer? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo este punto P, ¿sí? Es como si yo mirara desde arriba, ¿sí? Esto es un ojo, ¿sí? Esto es un ojo. Voy a dibujar toda la cara. Esta sería una nariz y acá sería una boca, ¿sí? Estamos mirando como desde el cielo, ¿sí? Así. Entonces, si yo miro desde arriba, o sea, proyecto ese punto en el piso, ¿qué me va a proyectar? Me va a proyectar un punto P' y lo voy a ver como un punto, ¿sí? Esta línea perpendicular que se formó entre P y P', ¿sí? Se llama proyectante. Ahora bien, eso es con un punto. ¿Qué pasa ahora si no tengo un punto, sino que tengo una recta? Si tengo una recta como esta, la que va desde A hasta B, ¿qué va a suceder? Al proyectar el punto A me va a dar una A' y al proyectar el punto B me va a dar un B' y voy a ver una línea llena, o sea, una línea, una semirrecta que sea horizontal va a estar proyectada en el plano como una semirrecta de la misma longitud, ¿sí? Fíjense la parte CD, ¿sí? Es una oblicua, una semirrecta oblicua. Si yo la proyecto o la miro, si yo la mirara desde arriba, ¿sí? ¿Qué vería? Vería una recta horizontal de menor longitud, porque C'D' tiene menor longitud que esta que está inclinada, ¿sí? Y ni hablar del EF, es un punto que pertenece al plano y otro que está arriba, es una semirrecta también inclinada, mucho más inclinada que la anterior, que cuando yo la mire desde arriba, ¿sí? ¿Qué voy a ver? Bueno, voy a ver un segmento mucho más pequeño, el E'F', ¿sí? Ahora, veamos qué sucede en el caso que tenga una semirrecta que atraviese mi plano, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa acá. Si yo miro desde acá arriba, ¿sí? Voy a ver desde acá hasta acá, ¿sí? Y si miro desde abajo, voy a ver desde acá hasta acá. Por lo tanto, se va a formar la recta G', ¿sí? De menor longitud, fíjense, que el GH, que es el que estoy proyectando, ¿sí? Y ahora, como última instancia, vamos a ver una línea vertical, que si la miro desde arriba, se va a proyectar como un punto, ¿sí? Entonces, las proyecciones, ¿sí? De cualquier, ya sea un segmento horizontal, vertical, oblicuo, menos oblicuo o un punto, ¿sí? Se proyectan sobre un plano como si fuera una vista, ¿sí? Entonces, si yo miro desde arriba, veo un punto, si veo una recta horizontal, veo la misma longitud. Si veo una oblicua, voy a ver una recta un poco más pequeña. Si veo una oblicua mucho más inclinada, voy a ver una oblicua más pequeña. Bueno, ¿sí? Y así. Bueno, vamos a seguir. Espero que... Bien. Ahora veamos esto mismo que acabamos de ver con figuras geométricas cualquiera, lo veamos en un triángulo, ¿sí? Fíjense, en el caso de la izquierda, ¿sí? Tengo un triángulo CABC, ¿sí? El triángulo está acá. ¿Qué sucede si yo proyecto el punto C en el plano? Va a generar un punto C' que es externo al triángulo original que yo tengo, ¿sí? O sea que la proyección del lado, por ejemplo, CD, que es inclinado, me va a dar un segmento menor, pero un segmento fuera de mi triángulo, ¿sí? Y fíjense qué sucede en este triángulo de la derecha, en donde si yo proyecto el lado CB, ¿sí? Se genera un C'B' que cae completamente dentro de una de las caras, ¿sí? Entonces,
En esta figura podemos ver que las proyecciones del lado, tanto del lado AC y del BC, como les acabo de decir, el AC, ahí en el zoom puedo dibujar recto, acá no puedo dibujar recto. El CA, si yo lo proyecto en el plano, cae, es este segmento que cae fuera de mi triángulo, ¿sí? Y el BC es el segmento C'B' que cae dentro del lado del triángulo, ¿sí? Y la podremos expresar como la proyección del segmento AC sobre la B, el AC sobre la B es igual al C'A, ¿sí? Es igual a este segmento. Y la proyección, fíjense, del lado CB o BC sobre el AB de este triángulo me va a dar un segmento BC' que cae justamente dentro del lado opuesto. ¿Sí? Son los dos casos que vamos a ver que puede suceder. ¿Sí? Bien. Empecemos con los teoremas. ¿Sí? El teorema 38 dice, si en un triángulo rectángulo se traza la altura correspondiente a la hipotenusa, ¿sí? Recordemos que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más largo, ¿sí? Si trazamos, ahí está, saco mi cara para que puedan ver el triángulo completamente, ¿sí? Si trazamos la altura, ¿cómo se trazaba la altura en un triángulo? Claramente no me pueden contestar porque estoy sola. Bueno, la altura en un triángulo se trazaba perpendicular al lado que estoy tratando de trazar la altura, ¿sí? Entonces, en este caso, como estoy sacando la altura perpendicular al lado CB o a la hipotenusa, se dará un segmento, fíjense, perpendicular, o sea que forma 90 grados con la hipotenusa, ¿sí? Entonces, marcando esta altura, vamos a verificar todo lo que les voy a decir ahora, ¿sí? Primero, los triángulos rectángulos resultantes, o sea, el triángulo CDA, ¿sí? Ese sería uno, el otro sería DAB, son semejantes entre sí, ¿sí? Y además son semejantes al triángulo original, al ABC, ¿sí? Eso con notación matemática sería esto que está acá, ¿sí? El triángulo ADC es semejante al ABC, el ADB, que es el celeste que he marcado, es semejante al ABC y el ADC es semejante al ADB, ¿sí? O sea, los tres son semejantes entre sí. Bueno, continuamos. Luego podemos ver, ¿sí?, que la altura correspondiente a la hipotenusa, o sea, el segmento AD, es media proporcional entre los segmentos en que divide esto, en que se divide a esto. ¿Qué quiere decir? Que el segmento CD es al AD como el AD es al DB. ¿Se dan cuenta? Es la media proporcional que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Luego podemos encontrar muchas relaciones en esta división, ¿sí? La altura, ¿sí?, es cuarta proporcional entre la hipotenusa y los catetos. ¿Qué quiere decir esto en el gráfico? Significa que el segmento BC, o sea, la hipotenusa, es al segmento AC, ¿sí?, como el AB es al AD. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Todo esto, la clase pasada hemos definido, hemos definido qué era, no puedo volver para atrás más, no. Habíamos definido qué era la media proporcional, la cuarta proporcional, ¿sí? La media proporcional, habíamos definido todo esto, entonces ahora lo estamos aplicando justamente a un triángulo rectángulo para ver cómo lo vamos a usar. Porque, a ver, hemos estudiado esto, ¿para qué? Para aplicarlo a los triángulos, ¿sí? Como para que vean cómo estamos viendo la materia. Primero vimos los triángulos, ¿sí? Después definimos estas herramientas, la media proporcional, la cuarta proporcional.
Y ahora vamos a ver cómo aplicar esto que hemos definido al último en los triángulos. ¿Sí? Bueno, continuemos. Vamos al D, el cuarto. ¿Sí? Dice, cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. ¿Qué significa esto? Que el segmento, me voy a borrar la cara para que vean el triángulo. El segmento BC, ¿sí? Es el rojo este, me sale muy feo, pero no importa. El BC es al AC, ¿sí? La hipotenusa es a uno de sus catetos, como el AC es al CD. ¿Se dan cuenta? Y podríamos decir lo mismo, que con otro color lo voy a poner con azul, que el segmento BC, ¿sí? Es al AB como el AB es al BD. ¿Sí? Bien. Todo esto ya vamos a ver en el práctico que está al final de todo, cómo lo utilizan. ¿Sí? Y el último, si dice, la razón de los cuadrados, esperen que borre todos los dibujos. La razón de los cuadrados de los catetos es igual a la razón de los segmentos que la altura determina la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto con los segmentos? Significa que el AC al cuadrado, o sea, uno de los catetos, dividido o es al AB al cuadrado, o sea, al otro de los catetos, tal como CD es al DB. ¿Sí? Relaciones. Bien. Teorema 39 es uno de los más importantes, lo venimos usando sin saber cómo, sin saber cómo, cuándo, por qué. No, mentira, cuándo y por qué sí. Lo venimos usando, pero recién ahora lo vamos a definir, ¿sí? El teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo utilizamos para resolver infinidad de problemas, ¿sí? Es más, les diría que es el más utilizado para resolver casi todo y es como, es una gran arma dentro de la geometría porque se utiliza para todo, para proyecciones, para descomponer vectores, se puede utilizar para un montón de cosas, ¿sí?